para hacer la grabación. Bueno, hoy tenemos, dándole continuidad a nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, y con la venia del ingeniero Carlos Cantillo, que es nuestro coordinador, que no nos puede acompañar el día de hoy, pues voy a presentar a nuestra ingeniera Marcela Elvira Baena Rivera, que fue una de mis primeras estudiantes en la universidad, en el Politécnico. La doctora Marcela Elvira Baena Rivera obtuvo el título de ingeniera civil por la Facultad de Ingeniería del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid en el año 2002. Posteriormente cursó estudios de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de maestra en Ingeniería con orientación en estructuras en el año 2006. Se desempeñó como analista estructural durante 7 años, colaborando con diversas oficinas de cálculo estructural, y en el año 2008 fundó su propia firma de consultoría. Más adelante retomó su formación académica para realizar estudios de doctorado, obteniendo en el año 2017 el grado de doctora en ingeniería, con énfasis en ingeniería sismológica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Geofísica de la UNAM con apoyo de la beca DGAPA, desarrollando investigaciones relacionadas con la respuesta sísmica del Valle de México. Ha sido profesora de asignaturas como mecánica del medio continuo, elastodinámica y herramientas computacionales de la geociencia, y actualmente forma parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y ha difundido los resultados de sus investigaciones a través de publicaciones en revistas científicas indexadas y presentaciones en diversos congresos internacionales. Además, ha participado como revisora en revistas científicas arbitradas y como sinodal en exámenes de grado de maestría y doctorado. Sus principales líneas de investigación incluyen la respuesta sísmica y los efectos de sitio en medios estratificados y valles aluviales, así como la caracterización del suelo mediante métodos y técnicas de interferometría. Bienvenida, doctora Marcela. Le doy Gracias, la profe. palabra. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la Sociedad Geotécnica Colombiana y en especial al profesor Carlos Andrés Ordóñez por esta invitación, por la oportunidad de mostrarles los resultados que hemos obtenido en el Instituto de Ingeniería. Estos resultados que les voy a mostrar hasta el momento son preliminares, pero nos abren la puerta pues para interpretaciones muy interesantes y que se pueden aplicar alrededor del mundo. Le doy gracias también al equipo de investigadores con los que trabajo en el instituto, que están aquí conectados, mi familia que también está conectada, y gracias a todos pues por conectarse. Voy a compartir mi pantalla y les parece que quite mi video para que no haya interferencias. Como guste, Marcela, se está Ok, escuchando muy bien. ok, listo, aquí está la presentación. Vamos a quitar esto. Lo que les voy a presentar hoy, el tema es cociente espectral H entre B direccional como herramienta para detectar irregularidades laterales del subsuelo. Este es el contenido en el que me voy a basar en esta presentación. Puse una línea roja aquí para diferenciar bien el tema del H en B direccional, que es esta parte de abajo, y arriba es porque me parece conveniente hablar del cociente espectral H entre B, que sé que está muy difundido en Colombia, tiene varias aplicaciones, pero pues vamos a hablar un poquito de él. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de la técnica del cociente espectral, las aplicaciones en Colombia, pasando al tema del HMB direccional, el objetivo, la metodología, ejemplos sintéticos, resultados experimentales en México y comentarios. Déjenme.
Yo saco de aquí el puntero, que no lo voy por aquí. Bueno, ¿cómo paso la diapositiva? No, no pasa la diapositiva. Creo que está allá. Listo. Entonces, comenzando con un poco de teoría, no me voy a centrar en ella, porque pues tiene que profundizar mucho en cada una de las ecuaciones. Entonces, voy a dar nada más como el marco teórico fundamental para después pasar a ejemplos prácticos. La técnica, ¿a qué me refiero cuando hablo de cociente espectral H entre B? Es una relación en el dominio de la frecuencia de los componentes horizontales y el vertical de un movimiento medido en un sitio. Es decir, si hay un sitio de interés en el cual se desean conocer las características del subsuelo, sus propiedades, entonces con esta técnica medimos, en este caso, ruido sísmico ambiental. No sé en Colombia cómo trabajan o cómo le llaman a esto, puede ser microtremores, que es lo mismo. Entonces se miden las tres componentes, las dos componentes horizontales, norte, sur, este, oeste, y la componente vertical, y se pasan al dominio de la frecuencia empleando la transformada de Fourier y se obtiene un cociente entre ellas. Ese es el cociente espectral H entre B. ¿Perdón? Listo. Entonces, esta es una forma característica, la coloqué aquí como ejemplo de un cociente H entre B. Es bastante, pues pienso que algunos ya están familiarizados con él. Se emplea en México en las oficinas de geotecnia, en las oficinas de diseño estructural, también en la academia. Es objeto de estudio alrededor del mundo, inclusive ahorita salen y salen estudios e investigaciones acerca de él. Entonces, es esta curva y obtenemos de este pico que se obtiene la frecuencia en la cual está ubicado ese pico y su amplitud. La frecuencia donde está ubicado este pico principal la asociamos y nos dice con precisión cuál es la frecuencia fundamental del suelo en el sitio donde estamos midiendo. Listo. El origen o la idea original surgió del trabajo de Nogoshi e Igarashi en 1971. Ellos asociaban esta forma espectral con la elipticidad de las ondas de Rayleigh. Sin embargo, no fue hasta Nakamura en 1989 donde empleó pues este cociente y a partir del cual se volvió muy socorrido. O sea, a partir de este trabajo es que el HMB tomó fuerza. ¿Qué digo acá o qué me refiero con promedio de H entre B? Estos corchetes angulares significan promedio, lo van a ver en muchas de las expresiones, estos corchetes significan promedio. Aquí está la raíz de la componente horizontal en el dominio de la frecuencia al cuadrado entre la componente vertical al cuadrado, el módulo. Esta componente horizontal es la combinación entre las dos componentes horizontales. En muchos trabajos se emplean la media cuadrática. Sin embargo, hay otros donde pueden emplear la media geométrica, la media aritmética. Esta es la que generalmente emplean y por eso la coloco aquí, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos direcciones horizontales entre dos. Ustedes dicen, bueno, pero esta vertical, si yo reemplazo esta expresión aquí en el numerador, perfectamente el denominador podría salir. Lo dejo de esta forma para compararlo con las siguientes expresiones que vamos a ver. Nakamura en su momento asoció o interpretó el resultado de este cociente como la función de transferencia de la incidencia de ondas SH
verticales. Sin embargo, esta interpretación o su fundamentación fue criticada y surgieron a raíz de esto varios estudios tratando de darle un fundamento teórico a este cociente que en realidad daba y sigue dando muy buenos resultados. En Arai Tokimatsu 2004, ellos tratan de darle esta fundamentación. Ellos sugieren que que en un punto de medición de ruido, todo lo que se mide en ese punto de medición son fuentes distribuidas uniformemente o isotrópicamente alrededor de ese punto de medición y está compuesto por ondas superficiales, ondas de Rayleigh, ondas de Lobbe, y que por lo mismo puede hacer un promedio de estas, un promedio de los modos de estas formas de onda en el dominio de la frecuencia. Entonces, de ahí resulta este promedio del desplazamiento en una dirección 1. En esta convención, 1 es vamos a usarla para la dirección norte-sur o dirección X. Esta convención, esta subíndice 2 será para la dirección Y o oeste-oeste o al revés, y la 3 para vertical, acá. Entonces, aquí estamos hablando del cuadrado de este movimiento. Aquí es algo similar, simplemente que aquí es una correlación cruzada entre el movimiento en este punto A, en la dirección 1, con el complejo conjugado del mismo movimiento en ese mismo punto. Es decir, estamos hablando de una autocorrelación. Aquí tenemos en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3, y si vamos pues a los fundamentos, este promedio o esta autocorrelación en el dominio de la frecuencia puede ser o la calculamos directamente como el cuadrado de todas las amplitudes en frecuencia, el módulo. Y aquí seguimos usando corchetes, estos corchetes angulares, entre las dos horizontales, entre la vertical. Arai y Tokimatsu hablan aquí de promedios. ¿Por qué? Se basan en el método de bloques promediados que Capón propuso en 1967, en el cual se hace esa combinación de todos los posibles modos de ondas superficiales que llegan a ese punto. Listo. Esta expresión es como podemos calcular el H en B con datos reales de una manera empírica, experimental. Entonces, obtenemos en nuestros registros, los pasamos al dominio de la frecuencia, obtenemos el módulo al cuadrado y obtenemos el cociente y la raíz cuadrada. A esto le llamamos el H en B de promedios. A diferencia de Nakamura, que Nakamura es el promedio de H entre B, este hace el H entre B de promedios. Luego, Sánchez-Sesma et al. En 2011 da otra fundamentación teórica. Sánchez-Sesma dice o propone que todo el campo incidente está compuesto por ondas elásticas y hace una relación directa entre esta autocorrelación con la parte imaginaria de la función de Green en ese punto. La función de Green es la respuesta impulsiva en un punto ante una carga unitaria. Entonces, en este caso de la autocorrelación, estamos calculando la función de Green o la respuesta impulsiva en el punto A cuando aplica una carga en la dirección 1 y registro igual en el punto A en la dirección 1 igual. Esta es la autocorrelación. Entonces, él, a base de una formulación matemática, llega a esta relación en que estas autocorrelaciones están asociadas directamente a la parte imaginaria de la función de Green 1, 1, si estamos en la dirección 1, o X, a la parte imaginaria de la función 2, 2 en dirección y a la parte imaginaria de la función de Green 3, 3 si estamos en la dirección Z o vertical. Esta formulación nos permite de manera directa hacer una inversión de modelos estratigráficos. Entonces, nos da una herramienta para poder, una vez calculado nuestro H en B con datos reales, hacer una inversión
con un modelo sintético o un modelo teórico para poder hallar las características de esa estratigrafía. ¿Qué pasa para qué es conveniente y por qué hemos usado alrededor del mundo esta técnica? Como les había comentado, la estimación de la frecuencia fundamental del suelo es una estimación de la frecuencia fundamental del suelo en un sitio y otras frecuencias de resonancia. Permite la elaboración de mapas de isoperíodos del suelo y de microzonificación sísmica. Es una técnica pasiva, no invasiva. Permite la inversión de la estructura de velocidades en un sitio con la suposición de capas planas. Estos son unos ejemplos que coloco aquí de mi tesis. Estos son unos puntos en la Ciudad de México. Ahorita voy a mostrar un mapa de la parte sur de la ciudad y la coloqué aquí solamente como ejemplos de cómo puede resultar un cociente H entre B. Entonces, puede ser que obtengamos un pico principal o que obtengamos dos picos con amplitudes importantes, como en este caso de ley 33, o puede ser que obtengamos un H entre B plano, es decir, con amplitudes muy bajas, menores a 4, ¿cómo lo interpretamos? El H en B o el H entre B surge cuando hay un contraste de impedancias entre las capas del subsuelo. Cuando hay un contraste alto de impedancias, obtenemos este pico. Cuando hay varios contrastes de impedancias en toda la estratigrafía, entonces es posible que obtengamos no solo dos, sino más picos importantes. En este caso, que es la estación TP13, se trata de una estación que está en suelo duro. Generalmente el H entre B, cuando se mide y se calcula en suelo duro, es casi plano. Luego, aquí hay dos líneas. La línea negra es el HMB calculado con sismos fuertes y la línea roja es el HMB calculado con ruido sísmico ambiental. También quise colocarla porque en algunos trabajos y hay investigadores o hay personas que mezclan este tipo de datos para hacer mapas de isoperíodos, en microzonificación. No es conveniente porque en la mayoría de los casos el pico no está ubicado en la misma frecuencia. Entonces es un tratamiento más riguroso y diferente para ambos tipos de datos. Ahora, este es otro ejemplo y coloco aquí puntos a considerar. En primer lugar, y me parece importante, es que no debe de tomarse el H entre B, la forma del H entre B como una función de transferencia. No sé cuál es el término que usan en Colombia para función de transferencia. Esto es la amplificación o el cociente en un sitio con respecto a un sitio en roca. Es decir, la amplificación real que se da en un evento sísmico en un sitio. En ocasiones, el HMB puede calcularse con datos de día, con datos de noche, con datos inclusive combinando ambos y no siempre da la misma amplitud. Hay H's entre B o hay sitios donde se mide en la calle, otros donde se mide directamente sobre el suelo y eso afecta. Otras cuestiones es cuando no se es riguroso con el preacondicionamiento de los datos. Es vital o es muy importante que haya una limpieza de los datos, que se quiten transitorios, que se eliminen, que se limiten ruido monocromático como de maquinaria, de empresas o el ruido de los cables eléctricos. Es importante ese preacondicionamiento. Listo. Existen sitios con varios picos importantes. Aquí coloco un ejemplo y este es el modelo pues que invertido a partir de un software. Entonces lo que les quiero mostrar es este doble pico. Este doble pico surge, ¿por qué? Porque bueno, uno de los dos, que es este que está aquí, el primero, es porque hay un contraste de impedancias muy alto entre la primera capa y la segunda.
Y el segundo pico resulta del alto contraste de impedancias que hay entre la cuarta capa, esta segunda en azul, y el semiespacio. Entonces, en un mapa de isoperíodos es importante tener en cuenta esto. Existen estudios de microsonificación sísmica alrededor del mundo donde sabemos que existen este tipo de formas de H entre B, pero la duda es qué pico se elige, ¿no? Entonces, eso es una de las preguntas o es algo a considerar muy importante. Luego, existe el problema de no unicidad. El problema de no unicidad es un problema en el cual varios modelos matemáticos o varios modelos sintéticos pueden arrojar el mismo H entre B. Para eliminar esto, lo importante es hacer inversiones conjuntas, es decir, emplear los resultados de otra técnica, como más W o como curvas de dispersión, de velocidad de grupo o de fase, para poder hacer estas inversiones y eliminar pues este problema de no unicidad. Y por último, la suposición de capas planas. ¿Por qué lo coloco aquí? De hecho, lo coloqué tanto en la diapositiva anterior como en esta. Es un punto importante porque para hacer las inversiones, todos los métodos que se basan en H entre B para hacer la inversión de la estratigrafía en un sitio, se basan en la suposición de capas planas. Es decir, tenemos un modelo de velocidades y se supone que las capas o los estratos del subsuelo son infinitos lateralmente. Eso es una suposición que ha introducido incertidumbres en estas inversiones y del cual vamos a hablar, es motivo pues de esta presentación más adelante. Este es un ejemplo en el Valle de México. Medimos en 500 puntos. Bueno, para los que no estén familiarizados, aquí con esta línea negra estoy delimitando todo el Valle de México. Antiguamente era un lago que ya está, fue drenado. Existe un drenaje profundo en la ciudad y los lagos que existen son muy pocos, pero aún así el suelo de la ciudad es un suelo blando, es un suelo arcilloso. Fuera de él hay cadenas montañosas, hay sierras, lo cual consideramos como suelo duro, y entre ese suelo duro y esta zona del lago, es decir, en estos bordes, llamamos como zona de transición. Creo que en Colombia le llaman piedemonte a estas zonas de transición entre entre las lomas, la sierra, el suelo duro y este lago. Generalmente en estas zonas de transición y acercándose al centro del valle aluvial, encontramos este tipo de H entre B que tiene varios, no solo dos picos, varios picos. Este es un ejemplo. Aquí en esta figura de la izquierda, marqué los periodos de estos puntos de medición que presentaban periodos muy bajos, y en esta de la derecha marqué esos mismos puntos, pero el periodo que arrojaba alto. Ahora, estuve investigando si las aplicaciones en Colombia, hay varias, no solo son estas, hay muchas, según tengo entendido y según estuve leyendo. Estas cuatro es la instrumentación y microzonificación sísmica del área urbana de Medellín y Bogotá en el 99, la armonización de la microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá e inclusión de los 5 corregimientos del municipio de Medellín. Esto fue para la inclusión en las NTC de 2010. este, la microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, y este es un trabajo de tesis. Estos dos creo que son trabajos de tesis: la caracterización dinámica de los depósitos de suelo de la llanura aluvial del río Cauca en Santiago de Cali, Colombia. Ahora, ya dejo a un lado el cociente H entre B, suponiendo capas planas, y me voy a concentrar en el H entre B direccional.
Este es bueno, en el grupo de trabajo en el que estamos, principalmente el doctor Sánchez Esma con el que trabajo, eh, tuvimos esta inspiración del trabajo del profesor Rial en 1992. El trabajo es resonancia inducida por terremotos en cuencas sedimentarias. Las técnicas que él usa son diferentes a las nuestras, pero sin embargo podemos llegar a cosas muy similares. Entonces, esta frase que él dice aquí me, me parece importante. Dice, las áreas de destrucción que se observan comúnmente en zonas afectadas por terremotos podrían reflejar la topografía subyacente de la interfaz sedimento-roca. En cualquier caso, esta conjetura debe confirmarse mediante investigaciones más exhaustivas sobre la relación entre estructuras geológicas complejas y ondas sísmicas. ¿A qué se refiere el doctor Rial en su trabajo? Tenemos aquí un valle aluvial, un valle con depósitos sedimentarios, como es el caso del Valle de México, y está sobre roca, sobre suelo duro. Entonces tenemos aquí suelo blando sobre suelo duro. Listo. Y como ven y como les estuve diciendo en las diapositivas anteriores, no hay consideración de capas planas. Si tuviéramos una consideración de capas planas, no existirían estas depresiones ni estos anticlinales que vemos aquí. Entonces, lo que él dice es que en estas partes de sinclinales o depresiones en el subsuelo, en las interfaces del subsuelo, puede haber un comportamiento periódico. Empieza, este uno corresponde a este comportamiento, a este sismograma. Esta parte 3 corresponde a este sismograma. Y en esas anticlinales, o en perdón, en estos inclinales o depresiones, dice él que puede presentarse un comportamiento periódico, un comportamiento ordenado, el cual puede conllevar a que haya colapso de las estructuras, porque llegan a comportamientos pues a, a fatiga en las estructuras. Sin embargo, en este anticlinal o en esta protuberancia es un movimiento aleatorio, es un movimiento desordenado, como lo vemos aquí en este sismograma, que no, es inofensivo para las estructuras. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo es detectar irregularidades laterales y azimutales en el subsuelo debido a variaciones espaciales de la geología local, así como zonas de atrapamiento de la energía sísmica a través del cálculo del H&V direccional del ruido sísmico ambiental medido en zonas de interés, lo que puede introducir incertidumbres en la caracterización de un sitio. Este es un ejemplo, claramente no hay capas planas y el comportamiento es diferente. Estas son las expresiones que usamos. Repito aquí nuevamente la expresión del cociente espectral H entre B. Y para calcular las componentes, dos componentes horizontales entre la vertical, los promedios de ventanas y la raíz cuadrada. Luego, ¿cómo calculamos el H en B direccional o a qué nos referimos con esto? Es el cálculo del H entre B, pero para cada dirección independiente. Es decir, el cálculo del H entre B para la dirección 1 y el cálculo del H entre B para la dirección 2 en primer lugar. Luego, hacemos una rotación de las mediciones de ruido o de los registros empleando la matriz de transformación o la matriz de rotación en la cual obtenemos esta componente que ya es la combinación de ambas horizontales y por eso le ponemos esta comilla. Entonces sería la componente horizontal 1 rotada, esto quiere decir esta comilla, es igual a la componente horizontal 1 por el coseno de phi, que es el ángulo en el cual vamos a hacer la rotación, más la componente horizontal 2 por el seno de phi. Esta es una matriz de transformación, igual que esta puede obtenerse H2 rotada. Sin embargo, con una es suficiente porque como estamos hablando de
el coseno y el seno del mismo ángulo, entonces la segunda sería la contraparte a 90 grados de la primera. Entonces con que se calcule una es suficiente. Ahora, el h entre b, reemplazamos esta componente rotada, la reemplazamos en nuestro h en b, en estas ecuaciones de h en b direccional para la primera, igual pudiera ser para la segunda, da lo mismo y la tenemos aquí. Así es como calculamos nuestro h entre b direccional. De manera sintética, se calcula también el h en b direccional empleando las funciones de Green que ya obtuvimos pues de los modelos. Y algo que también calculamos es el coeficiente de direccionalidad o coeficiente de irregularidad lateral. Aquí solo le voy a dejarlo como coeficiente de direccionalidad, le llamamos gamma, es una variable que depende de phi, es decir, del ángulo con el cual estamos rotando nuestras mediciones, depende de la frecuencia y es igual a la medición de la amplitud del h en b en una frecuencia de interés menos la amplitud del h entre b, pero a 90 grados, es decir, en la contraparte. Es como si hiciéramos la resta del H1 en cierto ángulo menos el H2 en el mismo ángulo, pero como estamos usando la misma expresión, entonces con la contraparte es exactamente lo mismo, es decir, le sumamos o le restamos 90 grados entre el mínimo de ambos y entonces eso nos da un tipo de porcentaje. Ahora, ¿por qué uso aquí una sumatoria? Porque este coeficiente puede calcularse en un intervalo de frecuencias entre F1 y F2, entonces se saca el promedio pues en ese intervalo de frecuencias. Generalmente lo calculo en una sola frecuencia de interés. Voy a mostrar ahora algunos ejemplos sintéticos. Son cuatro modelos que voy a presentar aquí rápidamente. Nosotros para nuestras simulaciones numéricas empleamos el método indirecto de elementos de frontera, IBEM. Por eso coloco aquí estas literales KL, porque llamamos a la superficie K, a la interfase L, y usamos los vectores normales a esas superficies. Y estas fuerzas o estos vectores rojos, ¿alguien está hablando? ¿Podemos, por favor, cerrar los micrófonos para continuar con nuestra conferencia? Gracias. Gracias. Estos vectores rojos se refieren a las fuerzas impulsivas unitarias que empleamos en la modelación numérica para obtener las funciones de Green y con ellas el el H entre B teórico. Ese es el primer modelo sintético, es la superficie libre plana. Esta es la interfaz, tiene un sinclinal, una parte sinclinal, una parte anticlinal, es decir, una depresión y una protuberancia en el subsuelo. Y bueno, las profundidades que estamos manejando en metros. Y acá en la superficie colocamos receptores u observadores en los cuales queremos obtener o ver la respuesta. Listo. Entonces, aquí tenemos 81 observadores. Encierro estos en círculos, el 23, el 59, el 38, porque es en los que me voy a concentrar ahorita. El 23 es en la mitad, justo en la mitad de la parte sinclinal. El punto 59 es en el centro del anticlinal y el 38 es un punto aleatorio. Los resultados, los primeros resultados son estos y ¿qué hace o qué hacemos para, en el IBEM para hacer estas simulaciones? Para cada punto en el cual queremos obtener la respuesta, en esos puntos de interés es donde aplicamos las fuerzas unitarias y es donde obtenemos las funciones de Green de todo el sistema. Con esas funciones de Green, entonces obtenemos el H entre B del modelo sintético.
En este caso, por eso la malla en ambos casos se corre, porque el punto 23, que es este, lo ubicamos justo en el centro del sinclinal, el 59 en el centro del anticlinal, y por eso las fuerzas están ubicadas justo arriba de esos puntos. El H entre B obtenido del sinclinal tiene esta forma, y en el anticlinal tiene esta forma. Las primeras diferencias o lo primero que podemos observar es que en primero el pico principal, el cual nos arroja la frecuencia fundamental pues en ese sitio. Vemos que en el caso anticlinal se mueve a la derecha, es decir, este es una frecuencia un poco más alta, periodos más bajos. Y lo segundo que notamos y que es bastante importante son estos picos que decimos que son picos extra, y pudieran ser, pudieran estar asociados a modos locales del sistema, pero y pudieran estar asociados al atrapamiento justo en esta parte de ondas sísmicas. Sin embargo, en este punto que es el anticlinal, en altas frecuencias, el H entre B es suave, es decir, que podemos interpretarlo como que no hay atrapamiento de la energía, no hay modos locales ahí que puedan entrar en resonancia. Listo. Lo siguiente es esto es el mismo punto 23, el 59, pues los mismos H's entre B, y el punto 38, que es este punto aleatorio que seleccionamos, 38. Sí. Estos diagramas es a lo que le llamamos H entre B direccional, así es como lo graficamos. En las abscisas es frecuencia, en las ordenadas es el ángulo de rotación de las mediciones de ruido sísmico ambiental, y fuera del plano, o sea, si hacemos cortes en cada ángulo de rotación, son H's entre B, es decir, que estamos graficando en estas figuras todos los H's entre B para cada ángulo de rotación. Aquí vamos desde 0 hasta 180 cada grado o cada 0.5 grados, y de 180 grados hasta 360 no es necesario porque es simétrico. Entonces, calculamos de 0 a 180 grados. Repito, cada una de estas franjas es un corte y cada una es un H entre B. Por lo tanto, en 0, me adelanté, por lo tanto, en el ángulo 0, es como si estuviéramos obteniendo el H entre B nada más de la dirección este-oeste. Y si me voy a 90 grados, es como si estuviera calculando el H entre B solo de la dirección norte-sur. Son dos casos particulares de este H entre B direccional. Aquí, en estas figuras de la derecha, son también casos particulares, pero no del 0 grados o de 90 grados, sino donde se presenta la mayor diferencia en amplitud de estos H entre B direccionales. Por ejemplo, en el punto 23, que es el centro del sinclinal, vemos que la mayor diferencia de amplitudes, con el rojo estoy graficando la mayor amplitud, y con el azul estoy graficando la menor amplitud, siempre a 90 grados porque es la contraparte. Entonces, en este punto 23, la mayor amplitud se presenta en 90 grados y la menor amplitud en 180 grados, es decir, hay simetría. En el punto 38, que es un punto aleatorio, creo que es este, la mayor amplitud o el H en B, en el H entre B, en el cual se presenta la mayor amplitud de todos los ángulos de rotación, es a 136 grados, y el ángulo en el cual se presenta la menor amplitud es a 46 grados. Aquí lo vemos. El rojo es la mayor amplitud, el azul es la menor amplitud. Y en el 59 es un caso similar al punto 23. Sin embargo, aquí la mayor amplitud se presenta a 0 grados
y la menor a 90 grados. ¿Por qué pasa eso en el punto 23 y en el 59? Porque son puntos de simetría. Son puntos en el centro pues, de cada una de las irregularidades. Sin embargo, en este punto 38 no. En esta, aquí coloco la frecuencia en la cual se halló la frecuencia máxima de ese H entre B. La primera en 0.25 Hz, la segunda en 0.26 Hz y la tercera en 0.33 Hz. Y también coloco gamma calculado con esta expresión que ya les había explicado aquí anteriormente. Entonces, gamma, les había comentado que era una especie de porcentaje. En este caso, en el primer caso es 13.43%, en el segundo 14.11% y en el último 3.93%. Tanto el ángulo en el que se presenta esa mayor diferencia de amplitudes de H entre B o de H entre B, tanto ese ángulo como el porcentaje o el valor de gamma los empleamos para hacer este tipo de campos direccionales, el cual le llamamos coeficientes de direccionalidad. Aquí graficamos todos los gammas de todos los 81 puntos o de todos los 81 observadores. Graficamos como ejemplo para el punto 1 el ángulo, este vector o esta dirección, o este azimut, está graficado con el ángulo en el cual en este punto se presentó se presentó la máxima diferencia de amplitudes de H entre B. Y el módulo o el tamaño de esta dirección se refiere al gamma. Entonces usamos tanto el ángulo como gamma para hacer estos diagramas. Estos diagramas dependen de la frecuencia y dependen de phi. Esto en realidad era un video, pero yo me he dado cuenta que aquí en estas presentaciones esos videos no corren, entonces nada más saqué una de las imágenes a 0.25 Hz. Es decir, esto tiene una evolución desde las frecuencias más bajas hasta la frecuencia en la cual se calcule, tiene una evolución de este campo de coeficientes de direccionalidad. Elegí la frecuencia 0.25 porque es más o menos como el promedio de todos los puntos o están muy cercanos pues todos entre sí, y lo que observamos es algo que todavía está en proceso de interpretación. Todo este trabajo es nuevo, son resultados que sacamos, que estamos sacando continuamente en la actualidad y que estamos ahorita tratando de interpretar. Entonces, ahorita lo que vemos es una especie de campo rotacional, eh, pienso yo, o puede asemejarse a la forma de la irregularidad. En este caso es como si estuviera rodeando la irregularidad anticlinal y en este caso es como si estuviera introduciendo, como si la energía se introduciera en la parte sinclinal. Listo. Ahora, en este ejemplo sintético modelos 2 y 3, estos son esta es una protuberancia alargada, inclinada, y esta es una depresión alargada, inclinada, independientes en la frecuencia pico del punto central. No, ahorita no estoy analizando los picos, pues la frecuencia de los que están alrededor, sino solo me centré en el pico del punto central. Este es el H entre B y en esta frecuencia más o menos es 0.35 Hz, grafiqué ese campo de coeficientes de direccionalidad, tiene esta forma. Al parecer, estos vectores son perpendiculares a la irregularidad, sin embargo, afuera son paralelos a ella. Caso contrario, en esta depresión o en este valle alargado, los vectores en la frecuencia pico o en la frecuencia fundamental, que es alrededor de 0.2, son paralelos a esa irregularidad.
Algo que olvidé mencionarles es que entre más pequeño sea el valor de gamma, como en este caso, en estos puntos donde gamma es muy pequeño, se puede hacer una suposición como de capas planas. Listo. Este es otro modelo que está en desarrollo. Yo le llamo PIX. Y son tres protuberancias o tres anticlinales. En la frecuencia 0,35 tenemos este tipo de comportamiento o de campo vectorial. Listo. Los modelos sintéticos nos ayudan a, a tener sensibilidad y a saber cómo interpretar los resultados que obtenemos experimentalmente. Acá les voy a presentar resultados experimentales preliminares empleando mediciones de ruido sísmico ambiental medidos en la Ciudad de México en Chalco. Ahorita les voy a enseñar el mapa, que está en el Valle de México, en la central de Abasto, multifamiliar Tlalpan y en el sur del Valle de México. Entonces, este trabajo lo pueden encontrar aquí al final está una diapositiva con todas las referencias. Chalco está ubicado, como lo dije anteriormente, toda esta línea negra delimita el Valle de México. Adentro es suelo blando y en la intersección entre estas sierras y el suelo blando es suelo de transición. Antiguamente esta zona era un lago, ya no, ya hay campos de cultivo y son zonas de suelo muy blando con periodos de hasta 6 segundos. El área de estudio es esta que está aquí delimitada con rojo, aquí es esta misma, estas son las estaciones de registro, aquí queda parte del lago y todo esto son, aquí en México le dicen ejidales, son campos de cultivo. Y esto es el volcán Xico o Jico. Listo. ¿Qué pasa en esos puntos? Esto es un ejemplo, fue publicado en este artículo de 2024. Coloco dos ejemplos, esta estación A y esta estación B. Las coloco de referencia porque en A es donde se presenta la mayor diferencia de amplitudes o la mayor irregularidad de todas las estaciones. Este es el HMB direccional y el ángulo en el cual se presenta esa mayor diferencia de amplitudes es en 140 grados y 50 grados. Ahora, la estación B es donde se presenta la menor diferencia de amplitudes, es decir, gamma muy pequeño en comparación con otras estaciones, y es esta que está aquí. De hecho, no se ve que tenga alguna componente muy pequeño. Estos son el campo de coeficientes de direccionalidad de este estudio. Y aquí, en estas, son como rosa de los vientos, y lo que hacemos es que elegimos este intervalo de frecuencias que está sombreado con gris y marcamos para cada una de las frecuencias. Aquí está con esta barra de colores, es la frecuencia pues que estamos estudiando y cómo se comporta direccionalmente o simultáneamente. Entonces aquí vemos una fuerte irregularidad en esta parte de las mediciones en este punto. Sin embargo, aquí en esta estación B, vean que no hay un adelgazamiento en las curvas. Todas o estas son casi circulares, excepto estas del medio, que sí se angostan un poco, pero no tanto. Quiere decir que en este punto pudiéramos hacer una suposición de capas planas. Acá en este mapa, lo que coloco o lo que se grafica son los periodos fundamentales medios pues de cada sitio y el mapa de isoperíodos que fue calculado con una interpolación Kriging. Lo que quiero mostrar aquí es que este campo de coeficientes de direccionalidad no está asociado,
no necesariamente es perpendicular a las curvas de isoperíodos. Como lo vimos en los casos sintéticos, de alguna manera es un mapeo de las irregularidades, pero no necesariamente son perpendiculares o paralelas a las curvas de isoperíodos. A ver, Laura. Esta es unos ejemplos unas mediciones que se hicieron en la central de abasto y multifamiliar Tlalpan. Ahorita les voy a decir por qué le interesa en estos dos sitios. Esta es una parte del Valle de México. Con este color verde estamos sombreando la parte que les digo que es de transición. Creo que en Colombia se dice piedemonte. Este es un cerro, que es el Cerro de la Estrella, y con estos colores rojos, naranjas, es la zona de suelo blando, el lago. El multifamiliar Tlalpan está ubicado muy cerca de la transición. Nos parece importante o nos pareció importante medir en este sitio porque en el sismo de 2017 eh, es una unidad cerrada, una unidad cerrada de edificios, porque en el 2017 colapsó un edificio y muchos quedaron dañados. Y en la central de Abasto también está un poco cerca de la transición y es una zona interesante porque en una longitud muy pequeña hay un cambio muy drástico de las propiedades del suelo. Entonces, esta es la central de Abasto, mide alrededor de 1.3 kilómetros por casi 800 metros. Se hicieron mediciones acá en esta esquina, que las oficinas de la central de abasto, y en esta otra esquina que es frigorífico. En oficina tenemos estos HMB direccionales, vemos una fuerte irregularidad lateral, mientras que en frigorífico las amplitudes de los H entre B direccionales son muy similares, pudiendo tener un comportamiento de capas planas. Estos son el campo de coeficientes de direccionalidad para la frecuencia 0.36, que coincide muy bien con el periodo dominante o la frecuencia dominante aquí en esta parte en oficina. Y lo que quiero que observen es la diferencia tan importante que se observa entre los dos sitios. Estas curvas que están acá azules son unas curvas de isoperíodo que está proponiendo el maestro Javier Lermo en el Instituto de Ingeniería. Esta es de 2.5 segundos, 2 segundos, 1.5 segundos, 1 segundo la verde. Y vemos, pues es un cambio muy drástico, es un cambio abrupto en las profundidades pues del lago, de la capa pues de sedimentos, y miren cómo el comportamiento de este campo de coeficientes de direccionalidad es muy diferente a esta parte. Listo. Esto es lo que les comentaba de multifamiliar Tlalpan. Este es el arreglo de estaciones. Este edificio 1C colapsó en el sismo de 2017. Los que están en verde, esta convención es que según esta convención es que son habitables, y en amarillo es que el riesgo es medio no habitable. Este edificio 3B también sufrió daños severos. Hicimos mediciones de ruido sísmico ambiental. Estos son los resultados del HMB direccional. En todos, bueno, en la mayoría muestra una fuerte irregularidad lateral, muy parecida entre todas. Y aquí el campo de coeficientes de direccionalidad para la frecuencia de 1 Hz. Casi todos tienen el pico en 1 Hz. La diferencia de colores es porque en esta campaña de medición se emplearon diferentes equipos. Los blancos son del Instituto de Ingeniería, son Guralp. Estos que están en morado son de un colega que tiene un despacho de geofísica. Y los azules son del CIRES. El CIRES es la institución encargada de administrar la red acelerométrica de la Ciudad de México.
Utilizamos varios equipos porque queríamos comprobar si en campañas de medición con gran cantidad de puntos pudiéramos hacer mediciones con varios equipos, y la respuesta fue no, porque algunos presentan amplitudes muy bajas, aquí en las bajas frecuencias hay diferencias importantes. Sin embargo, todas pues presentan similitudes en la frecuencia fundamental o predominante del sitio. Y justo en esa frecuencia, que es un hertz, vemos un patrón muy similar en todas las estaciones. Casi todas tienen, no el mismo, pero sí un ángulo muy similar en el coeficiente de direccionalidad. El edificio que colapsó es este. Ahorita nosotros estamos en etapa de interpretación. El edificio es bajo, por lo tanto, esta no coincide con su frecuencia dominante, no entró en resonancia, pero sí pudiera ser, y estamos analizando que en frecuencias más altas, este coeficiente tiene un comportamiento muy diferente al de los demás y pudo haber tenido efectos direccionales el comportamiento de ese edificio. Finalmente, esta es una gráfica bastante reciente en la Ciudad de México, en los 500 puntos que les digo que se midió ruido sísmico ambiental aproximadamente por 7 días. En casi todas las estaciones se observa un pico entre 0.18 y 0. Alrededor de 0.22 Hz. Y lo que hicimos aquí fue obtener estos coeficientes de direccionalidad en ese intervalo de frecuencias, y esto fue lo que obtuvimos. Y sí se observa un patrón bastante claro en casi todas las estaciones. Este pico, mm, presumimos que es una capa muy profunda que tiene un alto contraste de impedancias con su capa subyacente, por lo tanto, pues nos arroja estos valores. Si esa capa fuera plana, estos vectores, bueno, no son vectores en realidad, pero este campo vectorial tendría amplitudes o tendría módulos más pequeños. Finalmente, esto ya es, bueno, estas son las referencias útiles que pueden consultar. Hay muchísimas más. Salió hace poco otra que puede consultarse, pero estas las dejo aquí para que las puedan consultar. Las que están en azul son las referencias que usé a lo largo de la presentación. Y los comentarios finales son que el HMV direccional es una herramienta con alto potencial para la detección de zonas de atrapamiento de energía sísmica y mapeo de irregularidades en las interfaces. El estudio se encuentra en la fase de desarrollo teórico, modelado matemático, validación con datos reales e interpretación. Actualmente no hay herramientas para la inversión de este tipo de estratigrafías, como se hace generalmente con capas planas. También nos encontramos en la etapa de desarrollo. Estamos trabajando con el método, con el IBEM, que les mencionaba anteriormente, que es donde realizamos nuestras simulaciones numéricas para poder hacer este tipo de inversiones. Se requieren campañas de medición de ruido sísmico ambiental con arreglos densos, equiespaciados, con equipos de banda ancha. ¿Por qué? Porque puede medirse tanto en alta frecuencia, capas muy superficiales, como en muy baja frecuencia, para estudios regionales. Los resultados sugieren la importancia de considerar mediciones detalladas de las variaciones laterales y angulares en configuraciones estratificadas para el diseño estructural de cimentaciones y edificaciones. Y me parece importante que exista una colaboración entre universidades, entre Colombia, entre México, que hayan convenios para poder hacer este tipo de estudios. Muchísimas gracias a todos. Doctora Marcela, muchísimas gracias por compartir sus experiencias investigativas con nosotros, por compartir tan importante tema. Y claro que sí, podemos hacer convenios entre universidades con su querido Politécnico. Tenemos que hablar sobre eso. Ahorita le quiero dar la palabra a la doctora Silvana Montoya.
que nos va a servir de moderadora. Y Silvana, por favor, terminas el seminario si eres tan amable, ya que nuestro coordinador Carlos Cantillo pues no ha podido asistir el día de hoy. Muchas gracias y un abrazo, doctora Marcela. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Hola, Silvana. Hola Marcela, doctora Aina, muchas gracias. Muy bueno, muy interesante todo la charla de hoy. Tenemos un gran público y primero pues quiero también agradecer a toda esta asistencia. Eh, Marcela, normalmente no tenemos tanto público y tú has logrado atraer a tantas personas y realmente Muchas gracias. sostenerlas durante toda esta hora larguita. Eh, yo quiero primero pues agradecerte. Hay unas cuantas comentarios más que todo en el chat. También invito a todos los asistentes a agregar más preguntas. Mientras tanto, te voy a compartir unas preguntas. Bueno, Iveta Alexandra pregunta si la charla está grabada. Sí, sí, señor, y va a estar próximamente con el acuerdo de Marcela publicada en YouTube. La pregunta de Carlos Andrés Ordóñez es, ¿se puede aplicar esta técnica en estabilidad de taludes? Sí, de hecho, uno de los trabajos preliminares o de en los que nos basamos es de la doctora Pisciuta. Sus referencias las encuentran, bueno, las puedo compartir. Ellos hacen este tipo de estudio no es nuevo. Este tipo de estudio lo usan para fallas, para determinar el strike de la falla y también en deslizamiento de laderas. Y sí, sí lo han empleado y sí, sí se puede pues usar. Excelente, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. Voy a dejar la mía para el final. Hay otra pregunta corta de Gustavo Redondo. ¿Cómo hace para identificar el ruido industrial y cómo lo elimina? Mira, nosotros somos muy rigurosos en ese procesamiento de los datos. Eh, yo sé que existen códigos abiertos para este procesamiento de datos. Está Geopsi, HBIMP, los estudiantes y todos pueden hacer sus propios códigos. Nosotros, para hacer esa limpieza de la señal, aplicamos la técnica de STA entre LTA. Entonces determinamos un umbral para eliminar todas aquellas frecuencias que provienen es ruido monocromático, es ruido con bastante amplitud, y también para eliminar transitorios, es decir, como sismos pequeños o sismos pues que se grabaron en ese momento. Y entonces eso es lo que aplicamos. Y también lo que hacemos es una normalización de energías. Es decir, eh, tenemos pues las dos componentes horizontales, tenemos la componente vertical y aseguramos que para cada ventana en la cual dividimos la señal, que inclusive puede estar, tiene overlapping, tenga energía unitaria. Eso es lo que hacemos. Hacemos un proceso bastante riguroso, sí. De acuerdo, hacia allá iba mi pregunta, pero antes de ella voy a ir a la pregunta de Fernando Díaz. Él incluso al comienzo hizo un comentario respecto a que esta técnica se utiliza en muchos lugares y la pregunta es, ¿las normas de sismoresistencia actuales de Ciudad de México exigen la ejecución de H sobre B direccional para caracterizar la respuesta sísmica del cierre con fines de definir el espectro de respuesta? No, o sea, esto es muy nuevo. Se emplea el H entre B en la Ciudad de México, se emplea para hallar la frecuencia fundamental, no para la amplificación, como si fuera una función de transferencia, pero esta técnica de H entre B direccional no. O sea, esto es reciente de finales del año pasado hasta ahorita, y que continuamos desarrollando, y que ojalá tengamos la colaboración de personas que estén interesadas. Muchas gracias. Bueno, pues Gustavo, ahorita te voy a dar la mano, te voy a dar el micrófono a ti por si quieres hacer la pregunta que levantaste la mano. Antes, bueno, yo creo que ya estás conectado con la misma pregunta que yo tenía y Gustavo Redondo pregunta si siguen rigurosamente los criterios del proyecto CESA.
Yo más ampliamente quería saber un poco, pues tú mencionaste al principio que eran muy sensibles la técnica inicial, así se toman los datos de noche o de día. Brevemente, pues ya mencionaste algo del procesamiento, pero también, qué otras datos nos puedes dar sobre esa toma de datos? ¿Cuál es el procedimiento, la metodología que toman? Y también en cuanto al tratamiento, ya mencionaste un poco esto de las ventanas, de PTA, STA, de la cantidad pues de amplitud, ¿cierto? No sé si qué técnicas también de agrupados, de filtrados, cuánto tiempo normalmente utilizan en campo. Mira, dependiendo del estudio, va desde, o sea, si se quiere hacer un estudio de capas muy superficiales o un estudio de capas profundas, regional. Tenemos ahorita unos datos de una zona controlada aquí en el Valle de México, donde hay unos entierros. Unos entierros son como como bloques de concreto que enterraron. Entonces, primero se midió el ruido sin estos bloques de concreto, luego se hicieron esos entierros, estos bloques son como de 2 por 2 metros, algo así, y entonces la frecuencia a la que se tiene que llegar es bastante alta, porque son capas muy superficiales. Entonces, las ventanas que se emplean no requieren más de 1 minuto, de 30 segundos, porque se llega a frecuencias de 30 Hz, o sea, es en realidad frecuencia muy alta. Sin embargo, si se van a ver, también tenemos estudios, queremos observar la placa de cocos, que es algo que es muy ambicioso, pero para eso se requieren días de medición. Las ventanas que estamos usando son de 500 segundos. Como hacemos esa limpieza de STA LTA, entonces muchas son eliminadas y por eso necesitamos varios días para que tengamos una buena cantidad de ventanas y el H entre B emerja. O sea, con el promedio emerjan los picos y sí se está logrando. Entonces, lo de la longitud de las ventanas no es, mucha gente dice, es que hasta qué profundidad quieres ver o qué longitud, con esta longitud de ventanas, qué profundidad ves. No, no es tanto así, porque la longitud de la ventana lo que me da, y lo he repetido muchas veces porque es algo pues de procesamiento de señales que es delicado, la longitud de la ventana me da el delta F, está directamente relacionado con el delta F. Entonces, si yo tengo una longitud de ventana muy pequeña, el delta F es muy grande. Entonces, entre más grande la ventana, tengo mayor resolución. Con ventanas muy grandes, inclusive puedo ver a frecuencias muy altas. Pero si tengo ventanas muy pequeñas, la resolución para ver en frecuencias bajas es pobre. Entonces hay que hacer un análisis de sensibilidad porque una ventana de 100 segundos, de 200, de 500 me puede dar la forma que yo quiero ver, ese pico que quiero ver. Sin embargo, la de 500 tiene más resolución. Esa es una de las cuestiones. Otra cosa es que cuando seleccionamos ventanas y eliminamos, no sé qué procedimientos sigan, hay personas que unen, o pegan los registros, no hago yo eso, simplemente elimino la ventana completa. O sea, primero divido en ventanas y reviso cada ventana si se elimina o no, pero nunca pego las mediciones, pues cuando ya eliminé una franja, las pego, no. O sea, me parece que no es adecuado. Otra cuestión, bueno, lo del STA-LTA, no, me parece que no deben de limitarse en el número de ventanas porque el H entre B, olvidé decir en la presentación que esta fundamentación teórica del doctor Sánchez Esma 2011 está basada en la suposición de campos difusos. Entonces, el promedio de ventanas, el H entre B calculado con Nakamura es muy ruidoso.
Entonces tienen que aplicar suavizamientos, tienen que aplicar, sí, smooth o todo este tipo de cosas. Sin embargo, cuando se emplea una cantidad mayor de ventanas en el H entre B calculado con campos difusos, es como si se filtrara inmediatamente con ese promedio de ventanas antes de hacer el H entre B. Ese es más o menos el procedimiento que seguimos. Una corrección de trends, todo eso. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Si quieres, prende la cámara y prende el micrófono. Ya. Miren, por ejemplo, en la Ciudad de México, generalmente registramos a 100 muestras por segundo. Hay equipos que graban a 200 muestras por segundo, pero pues no es necesario porque en la Ciudad de México no queremos ver capas tan superficiales o frecuencias tan altas. Cuando grabamos a 100 muestras por segundo, la frecuencia máxima a la que podemos observar es a 50 Hz y en la Ciudad de México no, las observaciones son hasta 2 5 Hz. Entonces no es tan necesario. Sin embargo, en el estudio que les decía de este campo controlado, sí, ese estudio se realizó creo que a 512 muestras por segundo, porque sí era necesario ver a mayor frecuencia. Entonces, dependiendo la frecuencia de muestreo, es la frecuencia máxima a la cual podemos observar. Entonces, depende pues del estudio que se quiera llevar a cabo. Digamos que en estudios regionales donde la frecuencia de interés son frecuencias bajas, no es necesaria esas tantas muestras por segundo y de hecho se pueden diezmar los registros. Sí, no. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, así es. Muchas gracias. Saludos y sí, realmente perdona que yo estoy viendo aquí en el chat y hay varios que se llaman aquí Gustavo Redondo. Eh, bueno, si no hay más preguntas, quizás de pronto el doctor Sánchez Selma quiera hacer algún comentario. No. Bueno, entonces, doctora Baena, muchas gracias por tu presentación. Estaremos en Muchas gracias. contacto y hacer compartir y hacer colaboraciones de investigación entre todos. Sí, eso Muchas me gracias parece nuevamente a importante. todos los participantes. Como les mencioné, próximamente espero subir la charla a YouTube y agradezco también su participación. Nuevamente en el seminario vamos a continuar las charlas regulares el último martes de cada mes. Ya tenemos programadas las próximas 4 charlas para el segundo semestre del 2025 y posteriormente estarán todas en YouTube. Muchas gracias, Carlos. Aquí te veo todavía. Si quieres unas últimas palabras. Muchas gracias nuevamente, Marce. Qué honor Gracias, y profe. qué alegría que hayas llegado tan lejos en tus investigaciones y en tu formación. Te estaba Gracias, profe. recordando cuando estudiabas en el Poli,
el pregrado en ingeniería civil. Un abrazo. Un abrazo, gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, Gilman.